Muy bien, vamos a continuar trabajando. Dijimos que íbamos a ir aunados a temas para poder desarrollar la comprensión lectora y también lo que corresponde una práctica de lectura. Entonces, por favor, voy a ir dando turnos para poder desarrollar esta actividad. Ahora le voy a pedir favor, Alice, ¿puedes leer la parte que es visible en pantalla? Porque es importante leer bien. Hasta acá donde dice son. Muy bien. Piense en un estudiante. Imagine cómo será su futuro si no sabe leer. Tómese unos minutos para realizar este ejercicio. Ahora piense en un estudiante que sí sabe leer bien. ¿Cómo será su futuro? Este ejercicio le permitirá reflexionar acerca de la importancia de la lectura en la vida de las personas. Mucha de la información que conocemos llega a través del lenguaje escrito. Podría pensarse que esa ya es razón suficiente para aprender a leer, pero si lo vemos con más detalle, encontraremos otras razones para preocuparnos por enseñar a leer bien. Gracias. En este caso dice que es necesario que nosotros entendamos la razón de por qué nosotros realizamos una correcta lectura. Para ello, nosotros vamos a entender que vamos a desarrollar muchas situaciones que van a favorecernos. De ello es entonces que nosotros podamos observar o entender por, buen día, por qué nosotros vamos a tener una comprensión lectora. Entonces dice, una de ellas es desarrollar el lenguaje y el pensamiento. Voy a pedirle favor a Brandon Sapón que pueda leer ese punto. Desarrolla el lenguaje y el pensamiento. Eh, Al leer comprensivamente al lector no es un receptor de la información, sino que construye significados y enriquece el texto gracias a sus propios aportes. A medida que va leyendo, va anticipando los contenidos, elaborando sus propias hipótesis, confirmándolas o descartándolas. También razona, critica, infiere, establece relaciones, saca sus propias conclusiones, etc. Todo esto se debe que a la lectura está íntimamente relacionada con el desarrollo de habilidades del pensamiento. Gracias. Cuando nosotros leemos constantemente, pues lo que vamos a hacer es enriquecer nuestro vocabulario. Y al enriquecer el vocabulario, nosotros definitivamente estamos agregando o sumando significados a muchas cuestiones. Por ello dice que ya no solamente entonces vamos a inferir automáticamente, sino en un momento determinado nosotros empezamos a generar críticas en el instante. Porque entonces cuando yo voy a ver una palabra, bueno, cuando yo digo íntimamente, bueno, o sea, significa del interior, de adentro, de la persona, lo más profundo. Entonces yo ya tengo sinónimos en la cabeza, en mi cerebro, y mi pensamiento empieza a procesar esos sinónimos. Es ahí donde empieza a generarse ideas en cuanto a lo que nosotros estamos leyendo para poderlo comprender o entender. Favorece el éxito escolar. Por favor, lee Byron Aguilar, por favor. ¿Cuál párrafo, señor? Por favor, donde dice favorece el éxito escolar. Todo. Sí, por favor. Se ha comprobado que leer bien permite comprender más rápido y mejorar el rendimiento académico, no solo en el área de comunicación y lenguaje, sino en otras del currículo. Ahí os sigo. Continúa, por favor. Bueno.
Con frecuencia se escuchan comentarios de las docentes acerca de las dificultades de sus estudiantes y Evidencia. que se evidencia en diferentes áreas curriculares, matemáticas, medio social y natural, y formación ciudadana, etc. No pueden resolver problemas de matemáticas porque no los entienden, no saben hacer resumen, les cuesta comentar acerca de una lectura, no logran identificar las ideas principales de un texto, se dan cuenta de que no comprendieron una lectura hasta el final y no en el momento, etc. Esto ocurre porque los estudiantes no cuentan con la destreza lectoral básica en la medida en que las desarrollen. Estas actividades se realizan con éxito. Gracias. Bueno, Ay, muy amable. En este caso dice que si nosotros leyéramos correctamente viene a favorecer en todas las áreas. No está diciendo que solamente la comprensión lectora le va a servir a usted en lenguaje, sino habla de todas las áreas en que nosotros vamos a manejar eh, dentro de nuestro grado. En este caso, si nosotros supiéramos leer correctamente, no necesitaríamos que retomar una, dos, tres veces la lectura, sino simplemente nos vamos a basar a desarrollar lo que estamos haciendo en una sola. Dice que si nosotros también aprendiéramos correctamente a leer, sabríamos manejar muy bien matemáticas, sabríamos hacer resúmenes, sabríamos identificar en un solo instante lo que son ideas principales, ideas secundarias y hacer resúmenes o síntesis. El ser humano como tal, si no favorece esta cuestión personal, definitivamente no va a cambiar. Acá yo podría imponerles a ustedes en un momento determinado, bueno, vamos a leer 20 libros, pero ¿de qué me sirve a mí si yo realmente estoy observando que no hay una destreza aún, que no hay una práctica, que no hay un hábito, que no hay una simbolización del por qué leer correctamente? En este caso, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Para qué me va a servir? Ay, la Miss, ¿verdad? Ya va a empezar. ¿Para qué nos deja 20 libros? Ella no tendrá nada que hacer en su casa, por eso nos deja leer tantos libros, ¿verdad? No, es que hemos encontrado y detectado que existe mucha falencia en relación a la lectura. Y no solamente en la lectura, ya van a darse cuenta en unos ejercicios acá abajo cómo nosotros leemos. Nosotros no leemos correctamente, nosotros solamente algunos, no estoy diciendo todos, deletreamos. Y cuando deletreamos no se entiende absolutamente nada. Por ello es importante la lectura, la fluidez, la velocidad, la precisión, es decir, la comprensión y fluidez lectora que nosotros vamos a desarrollar. Por favor, Cristian Hernández, permite adquirir nuevos conocimientos. Señor, ¿me podría subrayar, señor? Que me perdí. Inicias ahí y terminas Bien. hasta donde son diferentes. Muy bien, señor. Permite adquirir nuevos conocimientos. Estamos rodeados de información. La humanidad está generando constantemente conocimientos, tantos que serían imposibles aprenderlos todos en los 6 años de la escuela primaria. Sin embargo, las personas que saben leer podrán por sí mismos acceder a muchos conocimientos y aprender a lo largo de la vida, actualizándose por cuenta propia, disfrutándola. Además de estas, están aprendiendo cosas nuevas a través de los periodos, revistas, libros, etc. Los estudiantes disfrutarán, por ejemplo, de leer un libro que les hable
acerca de las ballenas, y aunque algunos nunca las hayan visto, se maravillarán al aprender que la ballena jorobada es capaz de emitir más de 1000 sonidos diferentes. Ya, señor. Muchas gracias. En este caso dice que permite adquirir nuevos conocimientos y es lo que nosotros hacemos regularmente. Si no, la lectura no es impuesta, pues definitivamente nosotros nunca leemos un texto o sea, por propia voluntad. Y no solamente tenemos que leer, dice, textos literarios. Podríamos leer revistas, podríamos leer periódicos, artículos, situaciones que a nosotros nos llamen la atención. Por ejemplo, el que está estudiando derecho, pues que lea todas las leyes. El que está estudiando medicina, que lea sobre biología, anatomía, fisiología, que lea sobre ciencias forenses, etcétera, y cada uno podrá enriquecer sus propios conocimientos. El conocimiento en sí no es todo aquello que nosotros vamos a compartir solamente, sino es todo aquello que usted puede adquirir por sí mismo. Hay un dicho que dice claramente, o sea, aquella persona que no conoce su historia social tiende a repetirla. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros no salimos de muchas situaciones malas a nivel social, es porque no conocemos y porque nos hemos acomodado a que lo que nos digan los demás es lo que hacemos. Ah, bueno, usted va a leer, muy bien, voy a leerlo, pero no es algo que nació de mí. O usted va a hacer, bueno, está bien, yo voy a hacer porque usted me dijo. Es que, y si no lo hago, bueno, entonces no le asigno puntos, no va a tener una ponderación, no va a poder aprobar el ciclo, no, entonces sí lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces estoy condicionado a realizar algo. ¿Y qué pasa? Muchas veces nosotros conociéramos y comprendiéramos realmente nuestra historia del por qué vivimos en una situación bajo pobreza, bajo presión, bajo temor, bajo miedo, en donde no hay una sociedad que realmente cambie, revolucione todo lo malo que se está viviendo, ¿verdad? Sino simplemente esperamos a que el gobernante solucione los problemas y no importa si él se lleva todo el poder económico, ¿verdad? Ah, bueno, no importa, ya se lo robó. A ver quién viene otra vez y se vuelve a llevar otro poco. Y así estamos ya conformes mentalmente. Mientras nosotros conociéramos realmente cómo vamos a ordenar esas situaciones, ¿a través de qué? De enriquecer conocimientos, a través de la lectura como tal. Promueve el ejercicio de la ciudadanía. Por favor, Cristóbal. Promueve el ejercicio de la ciudadanía. El ejercicio de la ciudadanía consiste en la participación real de las personas en la construcción de sociedad y en su transformación. Cuando alguien no sabe leer, aumenta las posibilidades de ser manipulado. También disminuye su capacidad para entender y analizar la realidad en que vive. Esto a la vez reduce su protagonismo social. Gracias. No quisiera ser una persona que vaya a ofender con mi comentario, solamente lo estoy estableciendo como un ejemplo. Hay muchas personas que hoy en día, a pesar de la situación en que estamos viviendo, dicen, no, yo no me voy a vacunar. Ay, no, a mí me van a poner un chip, ese es el sello de la bestia, nos están inyectando la misma enfermedad. No, 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 eso no va conmigo. En primer lugar, no es un chip. En segundo lugar, no es el sello de la bestia. Cuando realmente vamos a asociar algo a la Biblia, tenemos que conocer realmente la Biblia. El Apocalipsis en un momento determinado fue solamente una inspiración, una revelación que de nosotros, si somos personas conscientes, somos nosotros mismos quienes generamos ese Apocalipsis. O sea, ¿por qué hay un calentamiento global? Porque no hay una situación humana en sí, del ser mismo, de poder conservar y preservar la naturaleza. Porque nosotros sufrimos de inundaciones, sufrimos de catástrofes, sufrimos de hambruna, de pobreza, porque el mismo ser humano lo ha creado y lo ha desarrollado. En este caso, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que vamos. Ay, no, es que fíjese que a mí mi líder religioso me dijo que no me vacune, porque si no, yo estoy pecando contra Dios. Claramente dice la Biblia que uno tiene que ser obediente. Y dice muchos pasajes en la Biblia que, o sea, lo que es de Dios, lo que es del hombre es del hombre, y lo que nosotros tenemos que ser obedientes a las leyes en las cuales nos vamos a regir.
Entonces, esas son cuestiones nada más de ignorancia. Y otras personas dicen, ay, no, es que es la misma enfermedad la que me van a inyectar, me quieren matar. Eso es porque no leen, porque no conocen, porque no investigan, porque no saben y solamente se van a dejar manipular por lo que otra persona pueda decir. Claro, es la misma enfermedad, entonces de qué está hecha la vacuna, es para inmunizarnos, es para que el virus se habitúe a mi cuerpo y no me llegue a afectar. Y a veces las mamás son, de verdad dicen cuestiones tan malas porque dice, ay, no, yo cómo voy a vacunar a mi hijo, no, 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 no. Y no se acuerda cuando vacunó a su hijo de niño al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4, a los 5, hasta que cumplió un año y después las vacunas fueron espaciándose a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, etcétera. ¿Y qué es lo que les inyectan? Lo mismo. Son vacunas que fueron creadas para la misma situación. Cuando surgió el sarampión, surgió como esta situación de pandemia. Y entonces crearon la vacuna y ahora ya vacunan contra el sarampión. Cuando surgió el rotavirus, fue la misma situación y el rotavirus solo se mutó porque nosotros antiguamente se conocía como el cólera. ¿Cuánta gente no mató esa enfermedad llamada cólera? Entonces, es pura ignorancia. El que no conoce realmente su realidad es porque no quiere saberla, porque no investiga, porque no lee, porque definitivamente no enriquece sus conocimientos. Y a veces es justificable. Recordemos que algunos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, no tuvieron acceso a la educación. Mas, sin embargo, los que tienen que colaborar para ejercer esta ciudadanía. Posibilita la mejora de las condiciones de vida. Por favor, Denilson. ¿En dónde, señor? El siguiente punto, por favor, posibilita la mejora de las condiciones de vida. ¿Y en dónde lo termino? Donde finaliza, dice aprender a leer de forma comprensiva, crítica, es una tarea urgente. Posibilita mejorar las condiciones de vida. Leer permite acceder a información que tenía que ver con diferentes ámbitos de la vida, como la salud, el trabajo, la ciudadanía, etc. Por ejemplo, quien sabe leer bien puede aprender cómo cuidar su salud, mejorar oportunidades de trabajo, exigir sus derechos y conocer los mecanismos para hacer valer. Todo ello le permite vivir con mayor dignidad. Le invitamos a seguir reflexionando acerca del impacto que tiene en la vida de sus estudiantes. Alcanzar la competencia lectora. Recuerde que esta es una responsabilidad de la escuela. Aprender a leer de forma comprensiva y crítica es una tarea urgente. Muy bien. Dice que entonces no es algo que nosotros solamente estemos imponiendo porque sí, sino es un compromiso de la institución educativa que usted aprenda a leer. No es que yo ya sepa, yo ya le sé leer 110 palabras por minuto, pero de esas 110 palabras no entendió nada. Tiene que comprender, al igual que va a leer, tiene que comprender. En este caso, pues, dice posibilita las mejores de condiciones de vida, definitivamente. O sea, entre mejor conozcamos, entre mejor dominemos, mejor manejemos, pues mejor oportunidades vamos a tener. Acá me parece relevante esta parte. Dice tener mejores oportunidades, exigir derechos. Como no los conocemos porque no leemos, pues no los exigimos. Muchas veces usted a veces hace un contrato de la compra de algún aparato, pero como no leyó las letritas pequeñas, ¿verdad? Porque qué aburrido, entonces usted firmó el contrato y ahí decía que con una letra que usted se atrasara, le iban a quitar el aparato electrónico que usted iba a comprar, así sea en la última cuota. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos dentro de la vida cotidiana. ¿Qué se necesita para leer bien? Vamos a pedirle favor a Fernando Coronado que pueda leer esta parte. ¿De dónde, señor?
¿Qué se necesita para leer bien? La pregunta que aparece y los dos fragmentos, el que está aquí en este apartado y este otro. Para poder leer más hay que saber leer mejor y no se puede leer mejor si no lees más. Los estudiantes aprenden a leer y escribir en la escuela. Son pocas las excepciones en que aprenden en su casa u otro lugar. Siendo así, se puede decir que este aprendizaje depende en gran parte del docente, de la metodología y de las oportunidades que en general la escuela les ofrezca. Gracias. Pues lamentablemente ahora no podemos tener una hora de lectura dentro de lo que es el salón, ¿verdad? Pero sí podemos realizarlo igual. O sea, vamos a dejar asignado y ya usted va a desarrollar esas situaciones. Dice, para leer, aprender bien, es decir, convertirse en buenos lectores, comprende, ¿qué comprende realizar? Bueno, aquí hay tres aspectos importantísimos. Una de codificación eficiente, la comprensión y la crítica. ¿Para qué vamos a realizar eso? Nosotros al leer estamos desglosando palabra por palabra, significado por significado en un solo momento. Tiene que ser de forma automática y rápida. La decodificación es establecer qué significa esta oración para aprender a leer bien. Bueno, para ya significa que es una suposición, aprender es comprender, retener en la mente, a leer es la lectura que realizamos, es decir, entender cada una de estas situaciones y bien, es decir, hacerlo correctamente. Acá ya entonces yo ya decodifiqué esta pequeña oración. Ah, ya la decodifiqué, ya sé el significado de cada una de ellas, pero después de decodificarla la tengo que volver a codificar, porque no es que yo solamente necesite saber qué signifique para, hasta ahí no significa que solo le sume a aprender, sino es todo el párrafo que estoy leyendo como tal. La comprensión en sí, después de haber codificado y decodificado en un momento determinado, me va a permitir a mí la comprensión de todo el texto que estoy leyendo. Y esta comprensión me va a llevar a mí a realizar una crítica o una inferencia. La crítica puede ser un valor significativo que yo le dé en determinar que lo que estoy aprendiendo es bueno, es malo, me favorece, me ayudó a comprender más el tema, me enriquecí mis conocimientos, mi vocabulario, los significados, etcétera. Todo aquello que va a favorecer en mí como tal. En la enseñanza, la lectura de los procedimientos de o la docente deben estar orientados a facilitar el aprendizaje de estos tres elementos. Ya nosotros claramente estamos viendo cuáles son estos elementos, entonces ahora ustedes tienen que ponerlos en práctica. Para ello vamos a saber qué significa la decodificación eficiente. Y va a tener tres elementos la decodificación. Dentro de estos tres elementos, vamos a ver entonces en la fase inicial qué significa como tal decodificación eficiente. Por favor, José Milla, Similian, perdón. Vamos a establecer la decodificación. En los primeros años de la vida escolar es común escuchar decir a las madres y padres, maestros, maestras, que los estudiantes están aprendiendo a leer. Se están refiriendo a la acción de reconocer letras o códigos y asociarlas, para formar palabras, es decir, la decodificación. La capacidad de decodificar está muy lijada con tres elementos: precisión, velocidad y fluidez. Gracias. Entonces dice claramente que la decodificación son códigos asociados entre letras y palabras. Nosotros regularmente siempre aprendimos de esa forma. Se recuerdan que nosotros empezamos a ver letras individuales, luego la combinación entre vocales y consonantes y ya estas ya en sílabas y luego unimos sílabas. Usted comenzó, bueno, ¿cuáles son las vocales? Y le empezó a explicar la maestra en primaria, A, E, I, O y así sucesivamente. Y luego le dijo que la M con la A sonaba ma, la P con la A sonaba pa. Y usted aprendió ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. Y luego la combinación. Cuando usted dijo M con A suena ma y P con A suena A, usted puede escribir mapa.
y el mapa significa un símbolo en relieve y le empezaron a dar ese significado. Ya usted empezó ahí a decodificar. En cada palabra nosotros decodificamos su expresión, su sonido, su dicción, su significado y hasta un momento determinado, aparte del significado, la asociación sinónima en la palabra como tal. Pero para decodificar nosotros necesitamos desarrollar estos tres elementos fundamentales, la precisión, la velocidad y la fluidez. ¿Qué es entonces precisión? Por favor, lee Kaylee. Kaylee Sack. Muy bien, no se encuentra. Precisión, por favor, puedes leer. También se conoce como exactitud. Al leer se refiere a la identificación correcta de las letras que están en el texto. Puede haber mala decodificación si la niña o niño confunde la B con la D y entonces leerá, por ejemplo, debo por dedo. Cuando al leer hay falla de precisión, se cambiarán las palabras que están escritas por otras. Esto puede suceder porque al leer los estudiantes sustituyen letras, sílabas e incluso palabras completas. Por ejemplo, leer gato en lugar de rata, o bien agregan otras bonitas por bonito. También puede ameritarlas o saltárselas, peñasco en un lugar de pedáneo, valoran por un ventana o cambian el orden. Gabriel por Gabriel, colorado de un boca colorado. Gracias. Bueno, nosotros ya observamos, ¿verdad? En muchos compañeros quienes llevábamos la lectura en forma visual, que cambiaron muchas palabras, colocaron algunas letras, le cambiaron, por ejemplo, la palabra tal cual. Por ejemplo, la compañera acaba de decir falla por falta, ¿verdad? Acá dijo por rata y es rota. Ahí estamos cambiando esa situación. Entonces es la precisión. No me permite a mí pronunciar la palabra correctamente o en un momento determinado escucharla, pues definitivamente no voy a poder decodificar, porque entonces mi memoria me está llevando a alguna situación que yo en un momento determinado no voy a entender. No es lo que me está diciendo el texto, sino es lo que yo estoy suponiendo en que estoy leyendo. Entonces, por eso es de que no voy a poder comprender. No existe una decodificación. Esto suele suceder mucho con los niños de primaria porque ellos apenas están comenzando a leer, confundir la letra B con la D y pueden confundir también los números. Entonces ellos ya tienen en su memoria una situación y a la hora de leer lo leen mal, van a reconocer de una forma errónea. Es ahí donde entra esta situación. Precisión pide exactitud al leer bien y pronunciar las palabras correctamente, sin cambiarle una letra, sin agregarle una letra. Pude observar que algunos compañeros le colocaron S, es decir, la hicieron en plural y estaba en singular, y otra que estaba en plural la hicieron en singular. Entonces se pierde el sentido de lo que estamos leyendo totalmente. Velocidad. Kevin, por favor. Velocidad. El otro aspecto importante para decodificar bien se define como la cantidad de palabras que se leen silenciosamente en un determinado tiempo. ¿Sigo o...? Sí, por favor, vas a leer hasta el ejemplo. Bueno, hemos visto que para una buena decodificación es necesario ser preciso en la identificación de los códigos o letras.
pero también se necesita leer a determinada velocidad. Es importante que los estudiantes al leer alcancen cierta velocidad para poder comprender. Una persona que lee muy despacio no podrá captar el significado de la oración o el párrafo. Por ejemplo, algunas especies de pingüinos pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergidos en los océanos o alejados de tierra firme. Gracias. Vean cómo nos dice. Dice que la velocidad va a suponer la precisión, pero si yo ya comencé mal en la precisión, no voy a tener velocidad definitivamente. La velocidad me va a llevar a mí a entender la precisión, la pronunciación clara, exacta de las palabras y la rapidez que yo vaya a sumarle a esto. Pero en este caso, si voy a leer despacio, voy a deletrear y que el compañero leyó las palabras tal cual, pero tenía que haber hecho algunas especies de pingüinos pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergidos en los océanos alejados de tierra firme. Si nosotros leemos de esta forma, definitivamente no vamos a entender absolutamente nada. No nos va a llevar a ninguna parte. En este caso, nosotros tenemos que llevar esa comprensión con la precisión y la velocidad. Es decir, leer en un estado normal o un número normal de palabras en forma adecuada. Acá dice el párrafo anterior, algunas especies de pingüino pasan la mayor parte del tiempo nadando o sumergidos en los océanos, alejados de tierra firme. Esa era la oración. Pero como ahí nosotros la deletreamos, entonces definitivamente no nos lleva a nada. Las sílabas, las letras, lo que hacen es entorpecer al deletrearlo lo que yo he leído. Mientras yo apenas, bueno, ya terminé, me quedaron 2 o 3 palabras de las que yo pude deletrear. Entonces, no es de esta forma como nosotros tenemos que llevar esa velocidad. La velocidad de la lectura es la rapidez que yo voy a llevar en un momento determinado y que en un momento nosotros tenemos una situación. Usted dice, no, hombre, yo ya le leí todo esto, pero solo con la vista. Bueno, ahora hágalo en voz alta. ¿Por qué? Porque aquí ya va a cambiar, usted ya va a pronunciar la palabra. Ahí vamos a escuchar si usted realmente pronunció pingüinos. Ahí vamos a saber si usted realmente leyó correctamente la palabra decodificación o se trabó en esa palabra. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar esa velocidad, esa rapidez que en un momento determinado tendríamos que tener. Muy bien, nos vamos a quedar en fluidez. Esto lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Alguna duda con relación a por qué nosotros necesitamos leer correctamente y cuáles son aquellos aspectos a desarrollar dentro de la lectura? Todo claro, sí. Muy bien, que tengan una bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día, señor. Adiós, señor. Feliz día, señor. Buen día, Gracias. Señor. Feliz día, señor. Igualmente Feliz para día, cada señor. uno. Gracias. Señor, disculpe. Y dime. Con la lectura que acaba de hacer, de lo que acaba de hacer, es que tengo